Te invitamos a realizar un viaje en el tiempo para recorrer desde el patrimonio que exhibe el Museo de la Plata, la historia que lleva a la complejidad de las sociedades americanas tal como las conocemos hoy. Esta historia empieza cuando luego de la salida de África, nuestra especie comenzó su dispersión progresiva por las distintas regiones del mundo. Estas personas eran humanos como nosotros, con una anatomía similar. Dominaban el fuego y fabricaban artefactos con los que se adaptaban culturalmente al medio. Por otro lado, tenían capacidad de realizar representaciones simbólicas, un lenguaje articulado y una concepción de la muerte que iba acompañada de rituales. Sin embargo, una diferencia con nosotros es que vivían de otra manera, ya que eran cazadores-recolectores móviles. Hace entre 28 y 13.000 años atrás, estas primeras poblaciones atravesaron el estrecho de Bering, cuando en la última glaciación las aguas congeladas del mar permitieron a la gente pasar en sucesivas oleadas migratorias, ingresando desde Asia. América fue el último continente en ser poblado por los seres humanos. Imagínate una época donde existían animales que hoy están extinguidos, como el mastodonte, el megaterio, Hipidion o caballo fósil, la macrauquenia o los gliptodontes. Todos ellos vivieron en Sudamérica. Mientras tanto, en Europa, otros grupos humanos pintaban la famosa cueva de Lascaux, en Francia, creaban las estatuillas de las Venus de Willendorf en Austria y tallaban artefactos de piedra muy delicados pertenecientes a la llamada etapa del Paleolítico Superior. Luego de varias generaciones, y hace unos 10.000 años antes del presente, alcanzaron el extremo sur de la Patagonia, el último rincón del mundo en ser poblado. Estas personas vivían en bandas o grupos familiares. Usaban armas de caza muy particulares, lanzaderas con puntas talladas de piedra. Estos artefactos, llamados puntas cola de pescado, constituyen una marca de identidad de los primeros americanos. Las sociedades de cazadores-recolectores nómades mantuvieron su modo de vida durante miles de años. Algunas de ellas vivieron de ese modo hasta la llegada de los conquistadores europeos en el siglo XVI. Mientras los cazadores-recolectores llegaban al extremo sur de la Patagonia y los megamamíferos se estaban extinguiendo por los cambios climáticos, algunas poblaciones humanas en Oriente Medio comenzaron a domesticar plantas y animales, generando una transformación radical en la forma de vida de la humanidad. Este cambio incluyó la vida sedentaria en aldeas y poblados, y se ha denominado como etapa neolítica en aquella región del mundo. Este cambio en realidad no fue repentino, sino que se dio de manera gradual y probablemente incluyó, en el caso de la agricultura, un uso previo de plantas silvestres por parte de sociedades nómades. En Sudamérica existen también evidencias de domesticación de animales como las llamas y alpacas, y de plantas como el maíz, la calabaza, los porotos y las papas, que fueron el sustento de numerosas culturas. En algunos casos, cuando esta tecnología de producción de alimentos estuvo acompañada de una organización político-institucional adecuada, el desarrollo de un sistema estatal, se desarrolló la agricultura intensiva. La cerámica es una tecnología que facilita el almacenamiento y cocción de productos alimenticios. Granos, harina, grasa, bebidas han sido almacenados en vasijas cerámicas desde que surgió en América hace unos 6.600 años antes del presente. Un tiempo después de la invención de la cerámica en Sudamérica, en África surgió el imperio del Antiguo Egipto, una civilización muy compleja y conocida por sus costumbres mortuorias, tales como la construcción de tumbas reales en forma de pirámides monumentales y la momificación de restos humanos para su preservación artificial. Cerca del año 5000 antes del presente, mientras en África se desarrolló el imperio del Antiguo Egipto, en la costa de Perú surgió Caral, que es considerada como la civilización más antigua de América, y funcionó en la misma época que otras grandes ciudades de India, Egipto y China. La tecnología para la producción de alimentos fue fundamental para sostener grandes poblaciones y para que se dé una alta complejidad social y política.
En el último milenio antes de Cristo, cerca del año 3000 antes del presente, numerosas culturas florecieron en distintos lugares de América. Por ejemplo, Condorhuasi fue una cultura de pastores de llamas, agricultores y alfareros del período temprano del noroeste argentino, que comenzó su desarrollo cerca del año 400 a.C. Estas personas vivían en comunidades formando aldeas, probablemente contaron con jefes que regulaban las labores productivas. Esta pieza que vemos es un suplicante tallado en piedra. En el año 300 a.C., en el área andina central, se desarrollaron las culturas Moche y Nazca. Se organizaron en reinos o señoríos confederados que no respondían a un único poder central. Su economía se basó en la agricultura intensiva, eran pescadores y comerciantes. En la costa norte, la cultura Moche fue una civilización expansionista, guerrera y esclavista. Su cerámica modelada mostraba distintos aspectos de la vida cotidiana, así como sus creencias. En el sur, la civilización Nazca construyó templos de adobe, geoglifos visibles desde grandes alturas y desarrolló una cerámica pintada con motivos principalmente religiosos. Cerca del año 70 a.C., en el noroeste argentino, existió un pueblo agroalfarero conocido por su particular estilo cerámico, denominado la ciénaga. Como se ve en este ejemplo, la cerámica no siempre tuvo un valor utilitario. En las vitrinas del museo se pueden ver piezas como esta que proceden de contextos rituales y por lo tanto podemos inferir que poseían un alto valor simbólico. Condorhuasi, Moche y Nazca y Ciénaga son ejemplos de sociedades no estatales que tuvieron como base una economía agroalfarera. Entre el año 500 y 900 después de Cristo, se expandió Tiahuanaco desde el altiplano boliviano, una sociedad de organización estatal basada en la autoridad religiosa y el control militar de grandes extensiones de territorio. El desarrollo de la tecnología para producción de alimentos fue fundamental para que se den las grandes poblaciones y la alta complejidad social y política. En la foto podemos ver una réplica de la Puerta del Sol, que forma parte del templo de Calasasaya en Bolivia. A partir del año 1300 de nuestra era, se dio la gran expansión de la civilización incaica por la región de los Andes centrales, estableciendo el Tahuantinsuyo, que es la forma de nombrar en quechua a las 4 regiones de su imperio. Este imperio se extendía entre Ecuador y Chile, abarcando 3 millones de kilómetros cuadrados e incluyendo 10 millones de personas dentro de él. Muchos de los impresionantes avances de esta civilización se dieron gracias a los conocimientos y desarrollos locales de los pueblos que los incas iban incorporando a su imperio. Su final llegó cuando los españoles, comandados por Pizarro, se aliaron con grupos locales que estaban en contra de los incas para destruir su imperio. Los actuales descendientes de los incas son los pueblos aymaras y quechuas. Al final del siglo XV llegaron los españoles desde Europa con la intención de encontrar una nueva ruta marítima a la India, pero en su lugar se encontraron con el continente americano, que ellos consideraron como territorio nuevo e inexplorado y por lo tanto como un descubrimiento. Hallaron enormes riquezas naturales que reclamaron como propias. Las grandes poblaciones que habitaban este continente fueron sometidas al dominio de los conquistadores en nombre de la civilización. En esa conquista, algunos países europeos se enriquecieron, no solo por la acumulación del oro y la plata traídos de América, sino por la mano de obra casi esclava usada para su extracción que representaban los indios americanos. En América Latina existen actualmente 30 millones de personas que pertenecen a pueblos indígenas y se dividen en cerca de 400 grupos étnicos. A pesar del genocidio y de la historia de invisibilización de estas culturas, los pueblos indígenas siguen restituyendo sus identidades y sostienen sus luchas. La acumulación de oro y plata procedente de América sentó las bases para el desarrollo de la revolución industrial en Europa. A partir de mediados del siglo XVIII se dieron grandes cambios que transformaron la historia de la humanidad y llevaron a la forma de vida moderna. Muchas poblaciones se concentraron en ciudades, donde las economías rurales basadas en la agricultura y el comercio fueron reemplazadas por economías industrializadas y por el trabajo mecanizado. Como consecuencia, las poblaciones se organizaron en un modo nuevo. Se produjo una división de clases sociales definidas por la relación en la cadena de producción. En las ciudades modernas
Para proveernos de alimentos ya no los recolectamos, cazamos ni producimos quienes vivimos en la ciudad, sino que los vamos a comprar al mercado, a donde llegan luego de una larga cadena de producción y transporte. Sin embargo, en nuestra región y en muchos lugares del planeta, las formas tradicionales de existencia siguen funcionando y constituyen formas más armoniosas de relación con la naturaleza. En las primeras décadas del siglo XIX se sucedieron procesos que llevaron al surgimiento de la Argentina como país independiente de la corona española. Para la consolidación del Estado Nacional se requería tomar control de la totalidad del territorio, que en parte aún estaba siendo defendido por las poblaciones originarias que habitaban la región desde antes de la llegada de los españoles. Estas tierras eran esenciales en el modelo agroexportador mundial del cual la Argentina formaba parte. Así fue que en 1884 se finalizó la campaña militar llamada Conquista del Desierto, en la que el Estado Nacional reprimió a los pueblos indígenas e incorporó esos territorios dentro de sus fronteras. A pesar del genocidio, seguido de la negación y menosprecio de sus culturas, estos pueblos aún están vivos. Existen aproximadamente 1 millón de personas que se reconocen como descendientes o pertenecientes a uno de los 40 pueblos indígenas diferentes de la Argentina. Los cambios y continuidades en sus conocimientos y formas tradicionales de economía, así como en sus creencias y cosmovisión, muestran a la sociedad actual que hay otras formas de ser con la naturaleza. A fines del siglo XIX, poco tiempo después de la fundación de la ciudad de La Plata para ser la capital provincial, Francisco Moreno fundó el Museo de La Plata. Gran parte de las colecciones que le dieron origen estaban conformadas por piezas de la cultura material e incluso restos humanos de los pueblos indígenas de distintos sectores del territorio nacional. En las últimas décadas, en nuestra sociedad, se dieron procesos de reflexión y reclamos por los derechos de los pueblos originarios. En 2006 se sacaron de exhibición en el Museo de La Plata los restos humanos de personas pertenecientes a pueblos indígenas del actual territorio argentino. Por respeto a estas personas, ya que sus descendientes reclamaron que se los saque de las vitrinas donde sentían que se mostraban como un objeto más del museo. A la vez, se estableció una política de restitución de restos humanos y de comunicación de estos procesos con el público. Atravesamos momentos de cambios en el modo de vivir del ser humano, en la cultura, costumbres, marcado fuertemente por un mayor uso de los medios de comunicación y las tecnologías digitales. Los desarrollos tecnológicos actuales se implementan de un modo acelerado, pero tienen a su vez un enorme potencial para introducir alteraciones y disfuncionalidades sustanciales en los ecosistemas, lo que implica que en la actualidad existen amenazas antes inexistentes que nacieron a raíz del desarrollo tecnológico. El desafío actual es lograr un desarrollo que sea sostenible con el medio ambiente a lo largo del tiempo y encaminarse a una mayor optimización de los modos de producción. En este proceso, muchos encuentran en los saberes ancestrales depositados en los pueblos indígenas formas más equilibradas de relacionarnos con la naturaleza. Hoy en el Museo de La Plata reflexionamos con ustedes acerca de aquello que nos hace humanos y cómo se ha dado nuestra relación con la naturaleza, cómo se desarrollaron las culturas americanas y de qué manera otras formas de organización del territorio en el que vivimos, aunque cambiaron, continúan hasta nuestros días. Solo es posible comprender los procesos sociales analizándolos en su contexto histórico particular, ya que no existe un camino único, sino que cada cultura lo atraviesa desde sus propias particularidades y posibilidades y en relación con otros pueblos.